tiene copia de la palabra de Dios, por favor, ábrala en el libro de Juan, es el capítulo 14. Juan, capítulo 14. Parte de una de las alabanzas que cantamos hace un momento, los cánticos que hicimos hace un momento, decía lo siguiente: no importa si hay penas o felicidad, la luz de su rostro más fuerte será. Lo leo nuevamente. No importa si hay penas o felicidad, la luz de su rostro más fuerte será. Amén. Más que cualquier pena, más que cualquier felicidad, la luz de su rostro de Cristo, más fuerte será. Vamos a orar un momento, por favor, se lo suplico. Padre, gracias nuevamente te damos. En nombre poderoso de nuestro Redentor, el Señor Jesucristo, te ofrecemos, Señor, nuestra alabanza. Te ofrecemos, Señor, en esta hora nuestras vidas, Señor, para que permitas, Padre amado, en este día escuchar tu voz con claridad, que nos concedas fuerza espiritual para responder, que provoques dentro de nosotros el deseo de ser honestos, de ser limpios, Señor, que, Señor, nos rindamos delante de ti y que confesemos, Señor, lo que ande mal con nosotros, que recibamos con fe, Señor, el regalo que tú nos das en Cristo Jesús y que nos podamos apropiar, Padre, de las promesas que tú tienes para nosotros, Señor, aún la promesa que vamos a enfatizar en el día de hoy que tú le diste a tus discípulos, Señor. Te ruego por los que están enseñando jóvenes en esta hora en nuestra iglesia local, los que están sirviéndote a ti al servir a los niños, las personas que con amor no fingido se hacen cargo de los chiquitos, Señor, en la guardería, mientras sus padres están aquí recibiendo alimento espiritual y ofreciéndote adoración a través de una actitud humilde, Señor, reverente ante tu persona y tu palabra, Señor. Te rogamos que seas con ellos, los fortalezcas y que de mí tengas misericordia en el día de hoy, Señor, y que me permitas, Padre, poder experimentar las promesas que tú has dado, que nos vas a enseñar todo lo que necesitemos, que nos vas a recordar las cosas que de tus labios hemos escuchado. Que Cristo sea glorificado, que si aquí hubiese una persona que aún no tiene la certeza de que es tuyo, Señor, tuya, que ha tenido ese nacimiento espiritual, Señor, que te pertenece a ti, Señor, que hoy sea el día glorioso en su vida, el más glorioso de todos, el día de su salvación, Señor. Eso anhelamos en el nombre de Jesús para su gloria. Amén. Esta porción bíblica que estamos considerando ya la hemos leído en el día de hoy, al comienzo de nuestro servicio, y pues es la porción que hemos estado considerando por varias semanas. Regresamos a esta enseñanza. Yo le pido al Señor que me ayude a ser disciplinado, al mantenerme enfocado en las notas que Él me ha dado durante el tiempo de preparación y que pues no solamente sea alguien que proclame la palabra, que me ayude a creer cada una de las cosas que voy a compartir en el día de hoy y que pues cada uno de nosotros pues podamos tener ese mismo sentir. Lo que continuamos haciendo hoy es lo que ya hemos estado haciendo durante todas estas semanas. Vamos a considerar lo que el apóstol Juan narra en esta porción de Juan capítulo 14, versículos del 15 al 26. Y en esa porción, en el contenido de la misma, vamos a ver cómo el Señor Jesucristo enfatiza
la necesidad que los discípulos tenían y nosotros también de tener una manera distinta de ver, tener una manera distinta de discernir, en el caso de ellos, para poder apreciar en su valor lo que estaba próximo a suceder en la vida de ellos, right? Lo que estaba próximo a suceder en la vida de ellos era que su Señor, que su Salvador, que su Maestro, que su Consolador, que el que los había estado cuidando por 3 años, estaba próximo a partir. Cristo desea que ellos puedan desarrollar una forma distinta de ver esa partida, que los temores, que la tribulación que se anidaba en el corazón de ellos fuese disipada ante el entendimiento de la verdad que Cristo está próximo a proclamar. Hasta ese momento Cristo les ha comunicado, entre otras cosas, que Él, Cristo, no una religión, no obras, no ordenanzas, no sacramentos, que Él, Cristo, es el camino al Padre. Cristo le ha dicho que Él se iba a separar de ellos porque iba a preparar un lugar para ellos en las mansiones celestiales, pero también le había dicho que Él iba a regresar a buscarles de forma tal que Él pudiese llevarlos a Él, a ese lugar hacia donde Él se dirigía a preparar el lugar para ellos. Y por lo tanto, a la luz de esa realidad, de todo lo que Él le ha dicho, que ellos no deberían permitir, no se turbe vuestro corazón, ¿se acuerda? No deberían permitir que el corazón de ellos se turbase por las circunstancias presentes, la ausencia de su Señor en esos próximos tiempos que iban a sucederse después de la crucifixión de Cristo y de su ascensión. Más adelante me refiero, más adelante del pasaje que estamos leyendo en el día de hoy, Cristo le diría, sin pelos en la lengua, sin rodeos de ninguna clase, que a ellos le convenía el que Él se separara de ellos, y Él le da una razón por la cual esa separación les convenía a ellos. Lo vemos en el versículo 7 del capítulo 16, me parece que está en su pantalla en este momento, donde la Escritura dice, Cristo está hablando, pero yo os digo la verdad, os conviene, es para vuestro beneficio. Lo que en este momento trae tristeza y turbación a su corazón, que yo voy a partir, que yo me voy a separar de ustedes, esa realidad les conviene a ustedes, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador, note que está en letra mayúscula, Consolador, Espíritu Santo, no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Así que Cristo le está diciendo, come down, because it's for your good that I'm living. Es para vuestro beneficio que yo estoy marchándome. En otras palabras, Cristo le dice que a menos que Él se fuera, el Consolador, el Espíritu Santo, el Paracleto, como ya mencionamos, el Ayudador, no vendría a ellos con todas las gloriosas implicaciones que la venida del Espíritu Santo iba a tener en la vida de ellos y en la vida de todos los creyentes, de todos los que han creído en Cristo, de todos los que han sido salvos, de todos los que han tenido un nacimiento espiritual. Por otro lado, como ya señalamos, es sumamente lógico el asumir que en la mente, en la perspectiva, en la forma de pensar, preste atención todo el mundo, se lo suplico por favor. Particularmente si usted, por la gracia de Dios, la soberanía de Dios, se encuentra en este lugar en el día de hoy y usted no está muy acostumbrado a escuchar predicaciones, enseñanzas bíblicas como las que estamos teniendo en el día de hoy. Particularmente si usted no está seguro o seguro que usted es parte del pueblo de Dios, que usted no está muy seguro de que Cristo es su Salvador. Particularmente si usted no tiene certeza y seguridad de que si hoy fuese el día de su muerte, usted iría directamente a estar con el Señor. Si usted está
dentro de ese grupo de personas, si tiene dudas en su mente, por favor, preste más atención que ninguna otra persona. Y le suplico, le imploro con mucha humildad, por favor, no continuemos presumiendo de que vamos a tener más tiempo para tomar en serio las cosas de Dios. Cada uno de nosotros tenemos una perspectiva, tenemos una forma de pensar, tenemos una forma de ver la vida, tenemos una forma de analizar las circunstancias que están a nuestro alrededor. Los discípulos tenían esa perspectiva, tenían una perspectiva. Ellos estaban pensando, ellos estaban convencidos de que si Cristo se partía, si Él se separaba de ellos, el que había estado con ellos durante estos 3 años, el que había hecho todos estos milagros, el que había sido su maestro, que había sido su consolador, el que había sido el que los protegía, su defensor, si Él se iba, si Él no iba a estar más con ellos, pues inevitablemente, de acuerdo a su forma de ver, de acuerdo a su perspectiva, de acuerdo a su paradigma, lo que venía, lo que le esperaba, era un desastre. Y Cristo le está diciendo, no es así. Ustedes necesitan, como dice el título de la enseñanza, una manera distinta de ver y discernir. Y yo someto a su consideración que cada uno de nosotros en el día de hoy, si no tenemos a Cristo, si no hemos hecho a Cristo el Señor de nuestra vida, si no hemos dejado que Él renueve nuestro entendimiento, estamos en ese grupo que también precisa urgentemente tener una manera distinta de ver y discernir. Quizás no seamos adictos a drogas, quizás no seamos child abusers, quizás no seamos personas inmorales, quizás no seamos maleantes, malandros. Pero todo ser humano necesita tener una forma distinta de ver y discernir. Los discípulos en ese momento ya eran creyentes, eran salvos si usted quiere, pero aún así, iban a necesitar que el Espíritu Santo de Dios viniera sobre ellos, y en ese momento las cosas que hasta ese instante no podían entender, cuando viniese el Espíritu Santo sobre ellos, entonces las iban a poder entender. Gloria al nombre del Señor. Y cada uno de nosotros necesitamos partir de la premisa que necesitamos urgentemente una manera distinta de ver y discernir. Y de paso, ya que estamos aquí, right, okay, quizás no termine. Y si no termino, no hay problema. Right? Amén, amén. Right, okay. El asunto que le preocupa a usted, la situación esa que le tiene a usted incómodo, incómoda, que no le deja dormir, que le roba la tranquilidad. Yo le garantizo de que si usted permite que Dios le conceda una manera distinta de ver y discernir, la misma situación no va a provocar lo que en este momento le está provocando. Tratar de cambiar las circunstancias, la situación, sin que haya una forma distinta de ver y discernir, es imposible. Una forma distinta de ver y discernir precede a la posibilidad de que lo que está pasando a mi alrededor cambie, o que yo lo pueda ver, o que yo pueda responder de una forma distinta. Así que es lógico asumir que en la mente y perspectiva de los discípulos, en gran medida era inconcebible que pudiese haber algún tipo de compensación adecuada para la partida del Señor. La idea de que era conveniente para ellos de que el Señor partiese era algo que makes no sense. ¿Cómo va a ser de que Él se vaya que me conviene a mí? El punto es que para ellos poder procesar correctamente lo que Cristo estaba diciendo en cuanto a que es provechoso para ustedes de que yo me vaya, los discípulos y cada uno de nosotros precisaban tener un cambio radical en la forma de pensar.
Consideramos en la escuela bíblica hace un momento, de paso extraordinario el material que estamos considerando. Nos quedamos en el primer versículo y no pudimos seguir más adelante del primer versículo. Sobre toda cosa que cuides, cuida tu mente, porque de tu mente emana la vida. Hay montones de cosas en nuestra vida que debemos cuidar, que debemos proteger. Cosas muy importantes que debemos proteger, dice la Escritura. Pero por encima de todas las cosas súper importantes que debemos cuidar y proteger y vigilar, hay una cosa que está por encima de todas y es la forma en que pensamos. Lo que está en nuestra mente. Porque lo que está en nuestra mente determina cómo yo me siento, qué valorizo, qué es bueno, qué es aceptable, qué es prudente, qué no lo es. Y eso que yo valorizo y que yo digo, esto es bueno, esto tiene valor, esto es tremendo, eso es lo que va a determinar cómo voy a actuar, qué voy a hacer, si voy a decir que sí, que voy a decir que no, si voy a querer seguir en esta gestión, si me voy a dar por vencido, si continúo la batalla o si tiro la toalla. Así que ellos necesitaban un cambio radical en su forma de pensar, un cambio radical en su perspectiva, en el marco de referencia a través del cual ellos procesaban lo que estaba sucediendo a su alrededor. Todo eso es resumido en esta palabra que se utiliza en el contexto moderno, que es la palabra paradigma, paradigm. Cristo está sentando las bases, preparando el camino para lo que eventualmente le iba a decir a sus discípulos. Cristo le está diciendo, es bueno que me vaya, es para el beneficio de ustedes, porque si no fuera de esa forma, lo que más le conviene a ustedes no va a suceder, que lo que más le conviene a ustedes es que el Consolador, el Ayudador, el Espíritu Santo de Dios no va a venir sobre ustedes. Vuelvo a repetirme. Soy un maestro, yo soy un maestro repitiéndome. Tengo la capacidad sobrenatural de repetirme. A algunos de ustedes no les gusta, pero a otros lo aprecian. Los discípulos, al igual que nosotros, necesitaban una manera nueva de ver, una manera nueva de discernir, para entonces poder procesar correctamente ese asunto, ese issue in their life, que era tan crucial, que era tan inevitable, que era la partida de Cristo. Y cada uno de nosotros tenemos un issue, no es la partida de Cristo, porque sabemos, nosotros estamos en el otro lado de la historia de la redención, que los discípulos no estaban en ese momento, pero nosotros tenemos issues grandes. ¿Usted sabe cuáles son? Y necesitamos una manera nueva de ver y discernir para poder procesarlos correctamente. Usted y yo, gracias al acceso que tenemos a la palabra de Dios, sabemos que ellos, en vez de perder a Cristo, porque tenemos acceso a la palabra de Dios, sabemos lo que dice la palabra de Dios. Sabemos la historia de la redención, conocemos lo que acontece, Pentecostés, libro de Hechos, ¿verdad? La conversión de 5,000 y 10,000 y Saulo de Tarso y cómo surge la iglesia y cómo se expande. Usted y yo conocemos toda esa historia. Usted y yo, gracias al acceso que tenemos a la palabra de Dios, sabemos que los discípulos, contrario a lo que ellos pensaban que era que iban a perder a Cristo, ahora lo tendrían a Cristo en una forma más consistente, en una forma más íntima, más accesible. Algo que no habría de suceder en el caso de ellos, escuche que es importantísimo, particularmente para aquellas personas que aún no han conocido a Cristo como el Salvador de su alma.
La realidad es que la pérdida de Cristo no iba a ser ninguna pérdida porque iban a tener acceso a Cristo en una forma más íntima y accesible. Eso era de esa forma, ¿verdad? Nosotros sabemos eso. Pero en el caso de ellos no lo iban a saber, no lo iban a experimentar en carne propia, quién era el Espíritu Santo. Hasta ese momento, cuando el Espíritu Santo viniera en ellos, entonces es que ellos iban a poder entender que la partida de Cristo era conveniente para ellos. Escriba esto en sus notas si no lo escribió la última vez, por favor. En el contenido de Juan 14, 15 al 26, vemos que la enseñanza de Cristo tiene la intención de preparar el camino para una nueva paradigma que habría de reestructurar la manera de ver y discernir de los discípulos y de la iglesia. Versículos 16 y 17 dice de esta forma: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, subraye eso por favor, para que esté con vosotros por unos cuantos meses. ¿Qué dice? Para siempre. ¿Y para siempre es qué? Para siempre. Que esté con ustedes para siempre. Y lo identifica el Espíritu de verdad, el cual el mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis porque vive con vosotros en la persona de Cristo y estará en vosotros. La última vez que nos reunimos a hablar sobre este particular, hablamos detalladamente acerca del asunto del otro consolador, Alas Paracletos. Dijimos que ese consolador, esa palabra en griego es paracleto, y que sugiere la idea de una persona que es llamada a estar al lado de otro con el propósito de ayudar. El Espíritu Santo está en nosotros, no en al lado de nosotros, sino en nosotros, con el propósito de ayudarnos, alentarnos, motivarnos, inspirarnos, estimularnos, darnos fuerza, instruirnos, guiarnos, iluminarnos, aconsejarnos, defendernos, respaldarnos. Gloria a Dios. Daré otro consolador. No es otro de una clase distinta, alos quiere decir otro de la misma clase. El punto es que cuando Cristo dice que iba a enviar alas paracletos, otro consolador, es otro de la misma clase. En otras palabras, iba a enviar otro ayudador de la misma clase de ayudador que ellos habían conocido y experimentado por 3 años. Porque hasta ese momento, escucha que es importante, por favor, hasta ese momento Cristo había sido su paracleto, Cristo había sido su ayudador. Y lo que Cristo le está diciendo, tranquilos, porque yo les voy a enviar otro de la misma clase. Y lo mismo que yo he estado haciendo por ustedes, que ustedes están todos paniqueados porque ahora no vamos a tener esto que hemos recibido. Ahora no solamente lo van a tener en una forma más íntima, sino lo van a tener en una forma más accesible. En gran medida Jesucristo es el paracleto original y está diciendo que otro ayudador iba a venir en sustitución de él, otro igualito de la misma clase. Con una diferencia de que Cristo había estado con ellos hasta ese momento, pero que iba a venir, iba a morar en ellos e iba a estar con ellos para siempre, hasta el fin. Alguien dice amén, aleluya. ¿Cuántos tienen calor? ¿Cuántos tienen frío? 50%. No tienen calor, otros tienen frío. All right. Para los que tienen calor, el aire acondicionado está enfriando. Para los que tienen frío, estamos subiendo la temperatura. ¿Qué hacerle, porque algunos de ustedes están bien serios? Esperanza es que su seriedad sea el resultado del temor de Dios, el deseo de escuchar lo que Dios tiene que decir. Así que lo que Cristo está diciendo es que la venida de este otro consolador, paracleto, ayudador, no sería como en el caso de Cristo, que Cristo vivía con ellos, sino que ahora Cristo estaría viviendo en ellos. Ya dijimos que hasta ese momento Cristo había estado haciendo su trabajo de paracletos, ayudador, consolador, ministrando a la necesidad de sus discípulos, pero la había estado haciendo de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro. ¿Got it?
¿ok? Y ahora el Espíritu Santo, cuando vendría, iba a continuar haciendo el mismo trabajo, pero lo iba a hacer de una forma distinta. Lo iba a hacer de adentro hacia afuera. Gloria a Dios. ¿Cómo lo haría? Consolándolos cuando estuvieran abatidos, impartiendo gracia de nuevo cuando estuvieran débiles y temerosos. Gloria al Señor. Dándole dirección cuando estuvieran confundidos. Versículo 18 nos dice que los discípulos se sentían, ¿verdad? O temían que al partir Cristo, ellos iban a quedar como huérfanos, como ovejas sin pastor, como creyentes indefensos en un mundo de hostilidad. Y Cristo le dice en el versículo 18, no os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Apóstol Pablo, hablando de fulfillment, de la realización de esa promesa, en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. En Colosenses 1:27 Pablo dice, a ellos, gentiles, Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Quiere decir que lo que Cristo había prometido, definitivamente ya inmediatamente en el contexto de la iglesia primitiva, pues todos los creyentes estaban disfrutando de esos beneficios. ¿Ok? Esto está diciendo que lejos de quedar huérfanos iba a ser todo lo contrario, porque de ahora en adelante ellos iban a experimentar el amor del Padre y el amor del Hijo. Miren lo que dice en versículos 21 y 23. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Cuántos aman al Señor? ¿Cuántos aman a Dios? Yo amo a Dios, yo amo a Dios. Lo que Cristo dijo, Dios hecho hombre, Emmanuel, Dios con nosotros, es que el que tiene mis mandamientos y los guarda y los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama, el que obedece mis mandamientos, será amado por mi Padre. Yo lo amaré y me manifestaré a él. Judas le dice, no al Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y Cristo le responde, el que me ama, mi palabra guardará. Y mire lo que dice, que esto es lo que es importante. Para este momento que estamos hablando en esta hora. Y mi Padre lo amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Padre y el Hijo haciendo morada en el creyente que ha sido ya sellado con el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo se manifestaría el Espíritu Santo a los discípulos? Aclarando falsas enseñanzas y falsas prácticas en el día de hoy. Te puedo garantizar que la Escritura dice que no lo hará en una forma física. No se manifestará en una forma física, no se manifestará a través de visiones. Lo va a hacer a través de una revelación espiritual en el alma del creyente. Iluminando la palabra cuando usted y yo la leemos, capacitándonos para comprender, para entender. Escucha que es importante, capacitándonos para comprender, para entender, nos iluminará para que podamos procesar la magnitud del amor y de la gracia y la paciencia y la misericordia de Dios para con nosotros. ¿Cuál es el efecto de la manifestación de Cristo en el alma del creyente? Muchas cosas que podemos decir. Me parece a mí que la más importante de todas es el efecto de esa manifestación es que Cristo ahora, cuando Él se manifiesta en nuestra vida, se convierte en una realidad gloriosa, se convierte en una realidad divina, si usted quiere, bendita. Las palabras de Job nos hablan sobre el particular. Job 42, versículo 5, que muchos de nosotros hemos escuchado en predicaciones, lo hemos visto en distintos lugares escritos o en algunas canciones. Job capítulo 42, versículo 5 dice, de oídas te oída, mas ahora mis ojos te ven. Había escuchado de ti,
pero ahora mis ojos te ven. Ahora, cuando el Espíritu Santo ha venido a morar en una persona que hasta ese momento había escuchado historias, compañeros de trabajo, personas le habían dicho, le habían hablado, familiares le habían hablado de Cristo, había ido a la iglesia por 400 años, pero nunca había tenido un nacimiento espiritual. Pero cuando entonces tiene ese nacimiento espiritual, por eso es que puede decir como Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Now I got it. Ahora entiendo. Alabado sea el nombre de Jesús. Otra manifestación, otro efecto de la manifestación de Cristo en el creyente es consuelo. Escucha que es importante. Es apoyo en medio de nuestras pruebas. El consolador. Consuelo y apoyo en medio de nuestras pruebas. Y como ya dije la otra vez, pero necesito repetir, estoy hablando de esas pruebas, escucha que es importante, que están fuera del alcance de la simpatía y el amor de otros seres humanos. No sé si me entiende. Pruebas como la traición. Pruebas como el abandono. Pruebas como la soledad. Muchos de nosotros pasamos el día hablando con otras personas, pero no tenemos con quién hablar. Para las personas que no son de Cristo, que no tienen a Cristo viviendo en ellos, que no han sido salvas, que no han tenido un nacimiento espiritual, ese es un problema inmenso que consume. ¿Cuál problema? Se me olvidó el problema. El problema de estar todo el día hablando con distintas personas, pero al mismo tiempo no tener con quién hablar. Para el que no tiene a Cristo en su vida, eso es un problema serio que en muchos casos conduce hasta el suicidio. Mire para acá. Pero para todo aquel que reclama que le pertenece a Cristo, que es cristiano, que Cristo le salvó, que Cristo escribió mi nombre en el libro de la vida, que cuando yo muera voy directo a la presencia de Dios, pues no es de esa forma. Porque ahora, si eso es de esa forma, dentro de usted vive el mejor de todos los amigos, con el cual usted puede hablar 24/7, no importa dónde sea, en su lugar de trabajo, en el tráfico más intenso, cogiendo quimo, donde sea. De eso es que Cristo está hablando cuando dice, les conviene que yo me vaya. Porque si yo me voy, yo les voy a enviar el Consolador. Hasta este momento, yo he estado al lado de ustedes. ¿Cuántos de ustedes les gustaría tener a Cristo físicamente a su lado? Levante su mano. La mayor parte de nosotros preferiríamos tener a Cristo personalmente, de carne y hueso a mi lado, que el Espíritu Santo.
Yeah, that's the truth. Yeah, y podemos verlo y ver la cara y los ojos y está ahí seguro, no importa quién sea, está con nosotros. Por eso es que comencé con tanta seriedad que no puedo perder en este momento. Ese Cristo dijo a aquellos discípulos algo que tiene aplicación para todos los que eventualmente iban a creer en Él. Les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, yo voy a enviar a otros, a los paracletos de la misma clase, que va a ser lo mismo que yo he estado haciendo en el caso de Cristo, hablándole a sus discípulos, lo mismo que yo estaba haciendo. Lo va a hacer 24/7 en todo momento. Acceso continuo, sin limitación geográfica de ninguna clase. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos creen eso? ¿Can I see your hand? Hay algunos que no han levantado la mano. Yo espero que sea que tienen los hombros con que le duela de tirar las hachas o lo que sea de la actividad que tuvimos el otro día, right? Okay. El asunto es que si creemos eso, mire para acá por favor, pues entonces eso tiene otras implicaciones. No es eso nada más, right? Eso tiene otras implicaciones muchísimo más profundas. De eso es que estamos hablando en el día de hoy. Acabo de decir que hay pruebas que están fuera del alcance de la simpatía humana y el amor humano. Mencioné algunas de ellas. Y acabo de decir, resumiendo lo que acabo de decir en los últimos 4 o 5 minutos, es que esas están fuera del alcance de la simpatía y del amor humano, pero ese no es el caso con Cristo. Hay issues dentro de nosotros, hay issues en nuestras relaciones, que por más que amemos a alguien, por más intimidad que tengamos con alguien, no se pueden decir. ¿Amén? No podemos decirlas. Son demasiado delicadas como para compartirlas con oídos humanos. Y ningún ser humano puede hacer nada para aliviar eso. Lo único que puede aliviarlo es la simpatía que proviene de la presencia del Señor en nosotros. Piense, por favor. Vea las cosas de Dios con seriedad. Por eso es que dije desde un momento que necesitamos una manera distinta de ver y de discernir qué es lo que el Cristo le estaba diciendo a los discípulos. You don't get it, guys. You don't get it. Lo entiendo. En su paciencia y su misericordia dice, tranquilo, no hay problema, porque en este momento ustedes no lo van a entender, pero cuando el Espíritu Santo venga, entonces lo van a entender. Y el issue con nosotros es que si decimos que somos cristianos, si decimos que en realidad somos de Cristo, pues ya Cristo vino a nuestras vidas. Ya lo que necesitábamos para ver y discernir, ya lo tenemos en nosotros. Lo que los discípulos tuvieron que esperar 6 o 7 u 8 semanas, nosotros no tuvimos que esperar nada, porque en el momento de nuestra salvación, ese Espíritu vino a morar permanentemente en nosotros. And we need no second blessings. We have the fullness of the Spirit.
I think I better go to the teaching. 3 formas mediante las cuales el Espíritu Santo es paracleto para el creyente. Real quick, okay? La primera de ellas es, el Espíritu Santo viene como paracleto. Otro de la misma clase. Otro que viene a hacer lo mismo que Cristo hacía. En el sentido que será consejero del creyente. ¿Cuántos necesitan un consejero? I do. I do need one. Pero si tiene 71 años, ¿cómo que usted necesita un consejero? Usted es un burro viejo ya. I am. I agree with that. Sobre todo la primera parte, burro. Está complicado, burro viejo, ¿verdad? Okay. But I do need a counsel. Yo necesito consejo. En el sentido de que será consejero del creyente, esto es uno a quien el creyente puede apelar para que le aliente y que le dé un buen consejo. Versículo 16, y yo rogaré al Padre y Él le dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Durante 3 años Jesucristo había sido el consejero de los discípulos, no pierda de vista eso. Y que es precisamente lo que ha estado haciendo por 3 o 4 o 5 horas en el aposento alto durante toda esta conversación. Le ha estado aconsejando para que, escuche, para que no se turbaran más de lo que deberían estar turbados, porque Cristo entendía que lo que estaba pasando, que la persecución que iba a venir sobre ellos, que en ese momento ya estaba ready to go, right? Y lo que eventualmente sucedería era razón humana para estar turbado, para estar preocupado. Así que Él no tiene problema con que tú y yo nos turbemos. Lo que tiene problemas probablemente es que nos turbemos más allá de lo que debemos turbarnos. Porque Él es más grande que cualquier circunstancia que nosotros podamos enfrentar. Por 3 años Cristo ha contestado todas las preguntas que ellos han tenido. Cristo los ha sacado de los malentendidos que ellos han tenido. Gloria a Dios. I like that part. Porque yo soy bien bueno malentendiendo cosas. ¿Será que alguien también tiene problema con eso? Malentendiendo. Viendo cosas donde no hay. Obviando las cosas que son reales. Él los había sacado amorosamente de los malentendidos y los había llevado a entender. Y lo que le está diciendo, por favor, considere con seriedad, es que el Espíritu Santo habría de asumir y continuar con ese rol. Lo mismo que Él había estado haciendo, el Espíritu Santo continuará haciéndolo. Dijimos ya que esta palabra paracletos, consolador, tienen un sinnúmero de connotaciones y algunas no son muy obvias. Dijimos que la palabra como tal es utilizada solamente en 5 ocasiones en el Nuevo Testamento. 4 de ellas son utilizadas en el Evangelio de Juan. El otro lugar donde es utilizada es en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Es significativo el uso que se le da en Primera de Juan capítulo 2, versículo 1, porque nos deja ver un matiz especial en la forma en que Cristo utiliza la palabra. Primera de Juan 2.1 dice lo siguiente: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Acuérdense, por favor, en el capítulo 1, de Primera de Juan, que es uno de los capítulos que todo verdadero creyente debe conocer y saber entender, porque no es muy complicado, y edificar su vida sobre él. Una de las cosas que Juan dice, el Espíritu Santo a través de Juan, es que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Right? Necesitamos una forma distinta de ver y de discernir. Eso es lo que dice.
Pero que yo he creído toda mi vida, creí esto. Pues si has creído lo contrario, necesitas una forma distinta de ver y discernir. El que dice que no ha pecado, que no tiene pecado, son creyentes, la verdad de Dios no está en ellos. Y luego dice, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Un poquito más adelante, entonces, ¿qué dice? En Romanos, en 1 de Juan capítulo 2, versículo 1, lo siguiente: hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis, lo que ha dicho en el capítulo 1. Pero luego dice, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. De paso, al lado de abogado escriba defensor. Abogado defensor. Escriba esto en sus notas, por favor. El cristiano en cierta forma tiene dos paracletos: el Espíritu de Dios morando permanentemente en el creyente, uno, y el Hijo de Dios a la derecha del Padre intercediendo por todos los creyentes. Constantemente. Espíritu Santo intercediendo por nosotros y Cristo intercediendo por nosotros ante la presencia del Padre. Pablo tiene eso en mente, lo único que utiliza un vocabulario un poco distinto para decir la misma cosa. Que decir que el Espíritu que mora en el creyente intercede por el creyente y el Señor Jesucristo intercede por el creyente delante del trono de Dios. Vea lo que tiene esos pasajes bíblicos ahí. Romanos 8:26, esto es lo que dice. De igual manera, el Espíritu, ese es el Espíritu Santo, el cual Cristo había prometido que iba a venir, nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuánto alaban a Dios por eso? Gloria a Dios. Nuestra debilidad. Gloria a Dios. Es de esperarse de que nuestro cuerpo físico se deteriore. Para las personas jóvenes, eso como que no tiene mucho sentido, pero en la medida que usted va madurando, pues tiene sentido, se da cuenta de que los órganos no funcionan como funcionaban originalmente. Pero que la Escritura dice que en la misma medida que nuestro cuerpo físico se va deteriorando, nuestro cuerpo interno se va restaurando. Por fuera me estoy poniendo peor y por dentro me estoy poniendo mejor. Gloria a Dios. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. En nuestra iglesia decimos que una de las cosas que nosotros podemos pedirle a Dios es que purifique, descontamine nuestras peticiones de oración. Eso debe ser parte de nuestra disciplina. Presentamos nuestras peticiones de Dios, Señor, pero por favor, descontamínalas. Porque cómo orar yo precisamente no sé. Si lo que estoy pidiendo delante de ti no compagina, no está dentro, Señor, pues perdóname y enderézalo tú. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, que es de lo que estamos hablando, con gemidos indecibles. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Otra vez, Pablo dice lo mismo, lo único que utiliza un vocabulario distinto. Sin lugar a dudas, la palabra abogado, utilizada en 1 de Juan 2:1, tiene un matiz legal. Como ya señalé hace un momento al leer la porción, lo que sugiere es uno que defiende. Importante para lo que estamos considerando. El Paracleto, que es nuestro ayudador, ¿qué hace? Nos enseña, nos consuela, nos dirige, nos respalda, nos recomienda, nos aconseja, porque es nuestro defensor. Muy importante. Por otro lado, podemos decir, para no extendernos mucho, que Cristo está consciente que los discípulos tenían una necesidad de un consejero, defensor, mientras ellos estuvieran en este lado de la tierra. Cristo sabía que ellos necesitarían ánimo, aliento, consejo sabio y sobre todo que iban a necesitar, preste atención que es importante, particularmente si usted acaba de conocer al Señor, que no ha conocido al Señor o está ahí que pisa y no arranca, para que entienda el rol que tiene el Espíritu Santo en la vida suya.
Cristo sabía que ellos iban a necesitar saber cómo vivir una vida cristiana fiel. Ellos iban a necesitar saber eso, y usted y yo también. Es bueno saber que tenemos el Espíritu Santo de Dios, que es el mismo que iluminó la Escritura, dentro de nosotros. Y Cristo los tranquiliza recordándoles que el Espíritu Santo iba a continuar el mismo ministerio que Él había comenzado. Por otro lado, es sumamente importante entender que en el contexto de los evangelios, un abogado, escucha que es importantísimo, no era un paracleto. En el sentido de un paracleto que defendía una persona. En el contexto bíblico, véalo usted por su propia cuenta, un abogado no era eso, un abogado era un intérprete de la ley. Me explico para no tomar mucho tiempo. Si una persona en ese contexto necesitaba a alguien que intercediera a su favor delante de un juez, no buscaba un intérprete de la ley. Lo que buscaba, escuché que es sumamente importante, solicitaba la ayuda de un amigo que le conociera íntimamente, porque solamente un amigo que le conociera íntimamente estaba capacitado para dar un testimonio que fuese confiable. Había que dar evidencia de que esta persona que traigo aquí me conoce a mí por un montón de tiempo. That's the idea. Precisamente, ese es el caso del Espíritu de verdad que Cristo dice. Primeramente en su relación con Jesucristo, el Espíritu de verdad en su relación con Cristo y eventualmente en su relación con los discípulos. Versículo 17 en sus notas dice, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, versículo 17, porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conoceréis porque vive con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu de verdad es el Espíritu Santo, el cual el mundo son las personas que no son creyentes, que no han nacido de nuevo. Pueden estar metidos en una iglesia 24/7, pueden haber nacido dentro de una iglesia y aún así no ser creyentes. Como decía el famoso predicador, usted puede nacer en un Burger King y eso no lo convierte en un hamburger. Puede pasarse toda su vida en un gallinero y eso no lo convierte en una gallina, un gallo. Por eso es que Cristo dice que el mundo es incapaz de recibir el Espíritu, porque se tiene que recibir espiritualmente, necesita un nacimiento espiritual. No ser un miembro de una iglesia, no dar dinero a una iglesia. Señor nos libre de esa secua de lobos vestidos de pastores que invierten sus vidas trasquilando los bolsillos de personas que tienen un conocimiento bien limitado de lo que es la verdadera fe cristiana. El mundo es incapaz de recibir, tampoco lo puede conocer y no lo puede ver. Ahora, pregunta importante, ¿cómo se explica todo esto? ¿Cómo es que el Espíritu, que es invisible, puede ser visto? Buena pregunta, pastor. La respuesta es que lo que está en consideración aquí no es visión física, es visión espiritual. Déjeme darle algunos ejemplos. Cristo hablando, preste atención, por favor. Y esta es la voluntad, esto es Juan 6:40. ¿Is that in your notes? I don't know. Let's see. No, it's not.
Juan 6:40, escríbalo por ahí algún lado. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. ¿Cuál es la voluntad del que me ha enviado? Eso es el Padre. Cristo hablando del Padre que lo había enviado a Él. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Escuchen lo que Él diga. ¿Se acuerdan de todo eso? El bautismo, Juan el Bautista y todas esas cosas. Right? Y esta es la voluntad, Cristo hablando del que me ha enviado. Que todo aquel que ve a el Hijo, y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día final. Obviamente no está hablando de visión física, hablando de ver espiritualmente. Pablo, un poco más adelante, habla sobre el particular, hablando de 3 tipos de personas. Aquí menciona 2. Una persona que se conoce como el hombre natural, que es la persona que no conoce a Dios, que no ha nacido de nuevo, que no ha sido salvo, que no ha recibido el Espíritu Santo de Dios en su vida. No es que en caso de que alguno tenga una idea equivocada de lo que es recibir el Espíritu, no es que el Espíritu haya entrado como una energía y como una carga eléctrica y la persona brinque y se tire por el piso. Eso no es lo que es. All right? Cuando hablamos de recibir el Espíritu Santo, es pasar de muerte espiritual, que estábamos ciegos espiritualmente, muerte espiritualmente, a vida espiritual. De un nacimiento espiritual. All right? Pablo dice aquí en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural, ese es el hombre natural, el que no ha nacido de nuevo. Right? El hombre natural no percibe, quiere decir no ve las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué, Pablo? Porque para él, para el hombre natural, para el hombre que no tiene el Espíritu de Dios, escucha por favor, esas cosas son locuras. Es nonsense. That makes no sense. Right? Eso es una estupidez. Y ese hombre natural no las puede discernir aunque quiera. Aunque la esposa esté ahí, dale que dale. Tienes que entender que mira, que te vas a perder, que vas a ir al infierno. No las puede entender, no las puede ver. ¿Por qué razón? Porque se han de discernir espiritualmente. Ahora, ¿por qué los que están en el mundo no pueden ver el Espíritu? La respuesta es porque no han nacido de nuevo. Palabras de Jesucristo, dichas a la persona probablemente con mayor abolengo religioso en todo el contexto del ministerio terrenal del Señor Jesucristo, un hombre llamado Nicodemo, el más religioso de todos los religiosos, fariseo. Para ser fariseo era necesario, escuche bien, memorizarse los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. You got that one? Y este señor no era simplemente fariseo, era maestro, era el principal, era el muchacho de la película en el contexto religioso de ese momento. Y a ese individuo, Jesucristo le dice, y dice en Juan 3:3, escríbalo por algún lugar, le respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. No importa todo lo mucho que tú sepas, no importa todas las experiencias místicas, esotéricas que hayas tenido, no importa las visiones, no importa los sueños, no importa las veces que estás caído para atrás, para el frente, para el lado, no importa lo alto que tú brinques, no importa todas las semillas, semillones que hayas sembrado, no importa. A menos que hayas nacido de nuevo. Y la garantía es que si naces de nuevo, esas cosas no van a ser parte de tu vida. En su inmensa mayoría. Así que el Espíritu Santo estuvo activamente presente durante todo el ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Now, ¿ese reloj está correcto? 1:59. Yes. Praise the Lord. Estuvo presente durante todo el ministerio terrenal del Señor Jesucristo. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Pues claro, desde el mero comienzo, right? Y por lo tanto podemos inferir que el Espíritu Santo muy probablemente, de hecho, al final creo que el capítulo 19
Cristo habla sobre el particular. Probablemente el Espíritu Santo era el amigo más íntimo de Cristo, el mejor y más íntimo de los amigos que Jesucristo pudo haber tenido. Lo conocía a perfección a Cristo. ¿Cuántos son cristianos? ¿No le parece a usted que si él conocía a Cristo a la perfección porque estaba en Cristo, es el mismo Espíritu Santo? Que quizás a usted también le conozca la perfección. Por eso es que esto se llama evangelio. Por eso es que algunas personas dicen, ustedes son los evangélicos. Nosotros somos tal cosa, ustedes son evangélicos. Yo no, a mí no me molesta que me digan eso. Lo que yo siempre aprovecho es para asegurarme que evangélicos. Evangélicos somos los que estamos fundados, estamos parados, bien firmes en el evangelio, en las buenas noticias. Esto es buenas noticias. Bien buenas noticias. No hay mejores noticias. Es precisamente por eso una de las razones por las cuales el ministerio del Espíritu Santo es tan significativo. El Espíritu Santo es quien mejor conoce a Jesucristo y es quien mejor nos conoce a nosotros. That is a good thing, familia, por favor. Y como nuestro paracleto y como nuestro consejero, el Espíritu Santo en su consejo sabio nos dice: mantén tu mirada fija en Cristo. Nos dice, confía en Cristo. Nos dice, vive para Cristo. Nos dice, no le falles a Cristo. Nos dice, toda tu vida úsala sirviéndole a Cristo. El Espíritu Santo no solamente me dice eso, sino que también me capacita para hacerlo. Filipenses capítulo 2, versículo 13, esto es lo que dice. Escuche bien, escuche lo que dice. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Ese Dios es el Espíritu Santo de Dios. ¿Right? Es el Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros, el que provoca dentro de nosotros el querer hacer lo que es correcto a los ojos de Dios. Y no solamente el querer hacer los ojos de Dios, sino el hacerlo. No solamente el Espíritu Santo nos aconseja correctamente, sino que también nos capacita para poder obedecer. Y esto porque esa es su buena voluntad. Gloria al nombre del Señor. Segundo, el Espíritu Santo viene como paracleto en el sentido que será, escriba esto aunque no lo entienda, amo de casa. Homemaker, si quiere. Para el creyente. Esto es uno, ese es el Espíritu Santo, que transforma una casa en un hogar. Eso es lo que se supuesta que las amas de casa hacen. Para mis hermanas, ¿verdad? Nunca rechace el título de ama de casa. Porque si usted es una ama de casa en el sentido bíblico, usted tiene una de las profesiones, si usted quiere, más honrosas que se pueda tener. Gloria a Jesús. Uno que transforma una casa en un hogar mientras que provoca una atmósfera familiar. Versículo 23, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará. Subraya lo próximo, y vendremos a él, vendremos. ¿Eso es singular o plural?
Plural quiere decir que es más de uno, ¿no? Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Now, amo de casa. Escriba por algún lado, cuidador. Escriba por otro lado, por ahí mismo, caregiver, homemaker. Amo de casa, cuidador. Es precisamente el rol que Cristo le dice a los discípulos que Él se dispone a realizar para ellos y que en gran medida motiva su partida. Juan 14, versículo 2. Versículo 11, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Versículo 2, en la casa de mi Padre, ¿qué? ¿Muchas qué? Muchas moradas hay. Si así no fuera, si no hubiese muchas moradas, yo lo hubiera dicho. Voy pues ¿a qué? A preparar lugar para vosotros. Fueron muchos los años, gloria al nombre de Jesucristo, muchas las ocasiones, muchas las veces que mi hermana Rosa me decía después de algún servicio los domingos, algo así. El hermano tal y su familia vienen para la casa, así que yo me voy antes que ustedes para tener las cosas listas antes de que ellos lleguen. Eso lo escuché montones de veces. Someto a su consideración que eso es precisamente el rol que Cristo se disponía a realizar para sus discípulos. Me voy antes que ustedes para preparar las cosas para que cuando ustedes lleguen todo esté listo. Problema, de acuerdo a la perspectiva de los discípulos, preste atención por favor. Jesucristo está partiendo demasiado temprano. Fine, it's good that you're doing all that. Vaya a hacer eso, but it's too early. Por eso Jesucristo le recuerda primeramente la razón de su partida. Parafraseando lo que Cristo dijo. Voy para la casa de mi Padre, donde hay muchas moradas. Me voy para así tener las moradas de ustedes listas y arregladas para cuando ustedes lleguen. Para que cuando cada uno de nosotros también lleguemos. Problema. Esta enseñanza se llama, tiene como título, una manera distinta de ver y discernir. Una paradigma distinta. Right. Desde el marco de referencia, paradigma, punto de vista, perspectiva de los discípulos, con ellos no había problema con el hecho de que Cristo fuese a preparar lugar para ellos en el futuro. There's no problem with that. El problema con ellos era lo que iba a suceder en el presente con la partida de Cristo. Cristo le da buenas noticias, evangelio, cuando le deja saber que el Espíritu Santo vendría a hacerse cargo de los asuntos de su amada familia espiritual. Escriba esto en sus notas, por favor. La buena noticia para los discípulos era que el Espíritu Santo vendría como amo de casa. Escriba al lado de amo de casa, cuidador. Escriba caregiver. I love that word. Esa palabra me encanta. Esa palabra tiene un significado para mí precioso. Caregiver. Cuidar. Cuidar por otro. Cuidar por alguien que no se puede cuidar. Gloria a Dios. Vendría como amo de casa, cuidador, para ayudarles en el presente y para prepararles para el futuro.
Te va a ayudar en el presente y te va a preparar para el futuro. Puesto de otra forma, ante la inminente partida del gran ayudador, que por 3 años había estado atendiendo la familia espiritual, los discípulos, ahora va a entender por qué Cristo dice lo que dice, los discípulos comienzan a sentirse como huérfanos. Y es por eso que Cristo le dice en el versículo 18, no os dejaré huérfanos. ¿De dónde sale eso? He's with them. Él ha sido su consejero. Él los conoce. Pregunta, ¿en qué forma la venida del Espíritu Santo aliviaría la sensación de pérdida en el corazón de los discípulos? Cuando leemos la Escritura, sabemos, y cobre ánimo con lo que voy a decir en este momento, que a pesar de la multitud de defectos de los discípulos, ellos genuinamente amaban a Cristo y amaban la llegada del Espíritu Santo, la cual se convertiría, la llegada del Espíritu Santo eventualmente iba a convertir en realidad la promesa que Cristo le había dado. ¿Cuál promesa? Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre lo amará y vendremos a Él, es el Padre y el Hijo, y haremos morada con Él. Escriba esto en sus notas, por favor. La imagen del Espíritu Santo como amo de casa, cuidador, caregiver, nos ayuda a entender algo sumamente importante, y es que el Espíritu nos está transformando, me está transformando. ¿Cuántos son creyentes? ¿Cuántos son creyentes? Levanten la mano, yo estoy seguro que yo soy creyente, no tengo duda, soy creyente. Pues si es así, pues el Espíritu Santo nos está transformando, gloria a Cristo, en un hogar apropiado, donde el Padre y el Hijo se sientan como en casa, sacando, limpiando. Esto no sirve. Vamos a poner algo distinto aquí. Sácate aquello. Right? Eso es lo que ha venido haciendo desde que entró aquí. Gloria a Dios. Por eso es que hay tanto cambio. En otras palabras, que el Espíritu Santo no solo nos capacita para sentirnos como en casa con Dios, porque ya no nos sentimos como huérfanos. Sabemos que Él es nuestro Padre celestial. El Espíritu Santo nos transforma en hombres y mujeres donde el Padre y el Hijo se sienten como en casa. Yo llevo como casi 8 semanas bregando con esta enseñanza. Y he leído y releído y he escuchado y vuelto a escuchar y he meditado y he discernido y he caminado no sé cuántas millas escuchando, porque eso es lo que yo hago mientras camino, escuchar. Y pienso que cuando considero el rol del Espíritu Santo como amo de casa, como homemaker, como cuidador, como caregiver, hay algunas cosas en las cuales probablemente todos debemos reflexionar. Primeramente, cuando consideramos el rol del Espíritu Santo como amo de casa, homemaker, cuidador, podemos ver, como acabo de mencionar hace unos momentos, la razón por la cual la vida del cristiano está llena de cambios continuos y de desafíos. Me parece que es porque la labor del Espíritu, como ya hemos dicho 3 o 4 veces, es la de convertirnos a nosotros en un hogar, sí, donde el Padre y el Hijo vivan cómodamente. Comparto algo con ustedes que leí hace unos días, una ilustración. Imagine que usted es una casa, usted y yo, usted es una casa, y Dios viene a reconstruirla.
de primera intención, usted entiende que si Dios viene a reconstruirla, Dios sabe lo que está haciendo. Tengo una casa y Dios comienza arreglando el desagüe, las tuberías, siguiendo las goteras del techo, reparando la cablería eléctrica. Y usted sabe que ese trabajo tiene que hacerse y a usted no le sorprende. Pero una vez Dios termina con eso, Dios comienza a remover cosas en una forma que a usted no le gusta y en una forma que para usted no tiene sentido. ¿Cuántos me están siguiendo hasta ahora? Usted se pregunta, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Lo que Dios está haciendo es que está construyendo una casa muy distinta a la que usted tenía en mente. Vengo a Cristo y esto es lo que va a pasar. ¿Right? Él va a resolver mis problemas, Él va a arreglar mi salud, Él va a resolver mis problemas financieros, Él me va a conseguir los papeles de residencia, Él va a restaurar mi matrimonio y todo va a ser de esta forma. Cada una de esas cosas, si es la voluntad de Él, Él las va a hacer. Y si le va a dar gloria a Cristo, Él va a hacerlo. ¿Right? Pero el punto es que es muy probable que eso no es lo que Él tenga en mente. Usted probablemente piensa que pues, viene a arreglar esto, la tubería, el techo, esta cuestión, y we're cozy here, va a estar chévere, you know, y puedo traer mis amigos, y puedo hacer esto, y puedo hacer aquello otro, y chévere, todo va a estar chévere, ¿ok? Pero Dios probablemente tenía la intención, que es la que tiene, de construir un palacio en el cual Él tiene la intención de venir a vivir. Por esa razón Dios continuamente está sacando cosas y reemplazándolas con otras. Amistades, prioridades, actitudes. Antes de concluir, decir algo sobre este asunto de homemaker. Pues primera intención como que doesn't make sense to me, but it does make sense to me. Entiendo por qué doesn't make sense to me. Por la cultura donde vivo, por la mentalidad de la cultura donde vivo. En el día de hoy me parece que es sumamente correcto, apropiado pensar en la persona del Espíritu Santo de esa forma, como amo de casa, homemaker, cuidador, caregiver. ¿Me explico? En la cultura en que nosotros vivimos, si a una mujer se le pregunta, señora, ¿qué tipo de trabajo usted hace? Y ella responde, soy ama de casa. Es muy probable, y en adición a eso le pregunten, pero en adición a eso, ¿usted hace algo más? Si no entiende la implicación detrás de la segunda pregunta, es que no hay mucho valor en lo que ella hace como ama de casa. ¿Cómo se llama esta enseñanza, por favor? ¿Alguien me dice cuál es el título? ¿Una qué? ¿Una qué? ¿Una manera distinta de qué? De ver y discernir. Aquí tienes algo que necesitamos, una manera distinta de ver y discernir. O lo veo secularmente, o lo veo como la palabra de Dios dice. Problema que tenemos muchos que decimos que somos cristianos es que tenemos una mezcolanza, una mezcla. Que para algunas cosas tenemos que somos bien dogmáticos, bíblicos, pero a otras somos muy cómodos trayendo conceptos, ideas y actitudes de que son del mundo y queremos incorporarlas y estar lo más felices. ¿Alguien me entendió?
En esta cultura el ser ama de casa no es algo glamoroso. Es algo que se considera como un trabajo doméstico de servicio que usualmente es realizado ¿por quién? Por los de gran alcurnia y de abolengo y todo. No. ¿Realizado por quién? Por gente humilde y de clase baja. Ahora bien, el Espíritu Santo, en su rol como cuidador, caregiver, amo de casa, homemaker, es un ejemplo vivo de humildad. En ningún momento vemos al Espíritu Santo tratando de traer la atención para sí mismo. La Escritura nos dice que la pasión del Espíritu Santo es glorificar a Cristo. La pasión del Espíritu Santo es transformar vidas para que el Padre y el Hijo vengan a habitar en ellas, teniendo acceso a todo, eventualmente sentarse en el trono de nuestras vidas. Y esa transformación de vida es precisamente lo que el Espíritu Santo ha estado haciendo y está haciendo en nuestras vidas cuando remueve cosas que a Él no le agradan para reemplazarla con cosas que darán gloria a Dios y bendecirán nuestras vidas. Como decía el comentarista famoso, que no me acuerdo el nombre de él en este momento, now you know the rest of the story. Paul Harvey. Y por último, el Espíritu Santo viene como paracleto en el sentido de que seguirá siendo maestro del creyente. Esto es uno que pacientemente contesta sus preguntas, ayudándoles a entender lo que el maestro ha dicho. Versículos 25-26 que visitamos hace unas semanas atrás, pero simplemente breve en este momento. Cristo dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros, pero el Consolador, el Espíritu Santo, el quien Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, no matemáticas, no álgebra, no biología, sino todo lo que usted y yo necesitemos para poder vivir la vida que Dios nos ha llamado a vivir, para poder ser el padre que yo necesito ser, para poder ser el esposo que necesito ser, para poder ser el siervo de Dios que yo necesito ser, el hijo que necesito ser. Me enseñará todo lo que yo necesite. No hay nada que yo, pero yo necesito, yo no puedo. No, todo lo que necesite. Y no solamente eso, sino que me recordará todo lo que ya me ha dicho. Venía de camino por ahí esta mañana, venía reclamando esa promesa. Hello, son 6 semanas que llevamos hablando tú y yo sobre este asunto. Y te he escuchado decir de labios de no sé cuántos predicadores, 2 o 3 vivos, la inmensa mayoría muertos, 100, 200 años atrás. Ahora, voy confiado, voy con la confianza, la certeza y la seguridad de que lo que ya he oído de ti, me lo vas a recordar. Gloria a Dios. No solamente cuando vengo a predicar, sino cuando me bajo de aquí y tengo interacción con otras personas. Cuando llegaba a mi hogar, cuando mi esposa estaba viva físicamente, cuando teníamos que salir como locos para emergencia. Por años vivimos más en emergencia que en la casa, relativamente. Circunstancias que se nos presentan de momento. La promesa es que Él me va a recordar lo que me ha dicho cuando yo necesite escucharlo. Yo tengo esa certeza, esa seguridad. ¿La tiene usted? ¿Está seguro? Usted tiene la seguridad de que Él le va a enseñar a usted todo lo que usted necesita saber para arreglar esa situación, para mantener el barco a flote. I do.
Porque aunque este cuerpo físico se va deteriorando, el cuerpo interior espiritual se va renovando. Y parte de esa renovación es una convicción cada día más clara, más tranquila, una certeza y una seguridad de que lo que en este momento no entiendo, no sé qué lo va a pasar, no sé cómo responder, no sé lo que no entiendo en este momento, tengo la certeza y la seguridad que en su momento Él me lo va a dejar ver, me va a ayudar a entender. Porque eso es lo que ha prometido. So, mi pregunta es, ¿is that the way that you live? ¿Así es como usted vive? Peor todavía. ¿Quiere usted vivir de esa forma? ¿Por qué es peor todavía? Pues porque muchas personas que dicen que son cristianos, they could care less about this. Is my way or the highway? Vivimos insensatamente asumiendo que mañana va a ser otro día. No te das cuenta que la vida es ¿qué? Es vapor, que está aquí y mañana no está. Salud. Está aquí pero mañana no está. Mañana, el mes que viene, cuando termine con esto, entonces hago esto, entonces brego de esta forma. Por espacio de 3 años Jesucristo había sido su maestro. Los discípulos lo habían llamado maestro. Cristo había aceptado esa descripción. Juan 13:13, vosotros me llamáis maestro y Señor, decid lo correcto porque yo lo soy. Ahora están a punto de perder su maestro y nuevamente Cristo les asegura que seguirán siendo enseñados porque aún le faltaba mucho por aprender. Escriba esto en algún lugar. Aún me falta mucho por aprender. Lo paradójico de la vida cristiana es que mientras más aprendemos, mi hermano chiquilo, más nos damos cuenta de lo mucho que aún nos falta por aprender. Y menos propensos somos a confiar en lo que ya sabemos. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderán después. Juan 16:12. Aún tengo muchas cosas que deciros, enseñaros, pero ahora no las podéis sobrellevar, no las pueden entender en este momento. Y Cristo los conforta, dejándoles saber que cuando el Paracleto, el Consolador, el Ayudador venga, Él también será su maestro. Eso es lo que dice en el versículo 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué les enseñará? Es decir, lo que Pablo dice que Él nos va a enseñar. No está en su... Hay una porción simple ahí en las notas suyas, pero decidí traer todo el pasaje para que podamos entender. Primero que Pablo está citando Isaías 64:4 en 1 Corintios 2, versículos 9 al 13. Mire lo que dice, disfrute porque es precioso lo que dice. Antes bien, Pablo dice, como está escrito, y ahora cita Isaías 64:4. Como está escrito, mire lo que dice, cosas que ojo no vio, ni... Estamos hablando qué es lo que nos enseña el Espíritu Santo, familia. El que nosotros decimos, sí, vive en mí, sí, yo soy cristiano, sí, yo nací de nuevo, sí, le ha venido a morir, sí, yo soy templo del Espíritu Santo, sí, todas esas cosas. Esto es lo que supuestamente hace. Y la cuestión es que debemos nosotros preguntarnos si eso es una realidad en la vida de nosotros.
Y si no lo es, debemos preguntarnos por qué no lo es. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Y Cristo dijo, si ustedes me aman, ¿qué van a hacer? Van a obedecerme. Van a decirle que no a los deseos tuyos, a la perspectiva tuya. Por eso es que la enseñanza se llama, ¿cómo se llama? Una manera distinta de ver y discernir. Tenemos que llegar al punto donde tenemos que decir con verdad, yo necesito con la ayuda de Dios empezar a ver lo que pasa a mi alrededor y discernir lo que está a mi alrededor de una forma distinta. Ahí es donde está la solución de mi problema. That's the issue. No resolver, no que él haga esto, no que ella haga tal cosa. No. El asunto es que cambiemos nuestra forma de ver, de pensar, de discernir. God help me. Crea en mí, Señor. Cosas que ojo no vio ni oído han subido al corazón del hombre son las que Dios preparó para los que le aman. Pero Dios nos las reveló, esto es lo que Pablo dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. 1 Corintios 2, del 9 al 13. Porque ¿quién de entre los hombres conoce las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Versículo 12. Y que creo que usted tiene, o sí, tiene por ahí. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Pablo hablando de los creyentes, proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Versículo 13. De estas cosas hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría del hombre, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando, encajando lo que es espiritual con lo que es espiritual. El punto aquí es, no hay nada acerca del Dios triuno y del ministerio de Cristo que esté oculto del Espíritu Santo. Versículo 20. En aquel día, es el día de Pentecostés, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. De eso es que está hablando Cristo. Y ese día, en aquel día, es el día de Pentecostés. Es el día, escuche que es importante, para la próxima enseñanza que vamos a tener el próximo domingo, si el Señor así lo permite. El Pentecostés es el día en que Cristo vino espiritualmente a los discípulos a morar permanentemente. No para visitarlos como el Espíritu Santo hacía durante el pacto del Antiguo Testamento. Ahora, su venida iba a ser de forma permanente. Cristo viene a morar permanentemente en los discípulos. Y desde ese día en adelante, el Espíritu les enseñaba las cosas profundas acerca de la relación de Cristo con el Padre y también acerca de las cosas profundas con relación a la relación de Cristo con ellos. Dos minutos más. Cristo le está diciendo, durante mi ministerio con ustedes, yo estaba con ustedes, pero estaba fuera de ustedes. Ustedes me podían tocar, ustedes me podían ver, ustedes me podían escuchar, pero cuando el Espíritu Santo venga, el que moraba en mí, morará también en ustedes. Ahora el Espíritu va a vivir en ustedes, va a continuar transformándolos, va a continuar capacitándolos, pero lo hará desde su interior. Escriba en todas sus notas, por favor, y terminamos. El Espíritu Santo nos capacita para entender la revelación de la palabra y nos prepara para recibirla. Nos capacita y nos prepara a través de la iluminación que nos concede. Esa es una verdad gloriosa, la que debe provocar que todos clamemos a nuestro amado Paracleto, ayudador, para que nos ayude a ver y a discernir de una forma distinta. Señor, dame una paradigma nueva
Ayúdame a ver las cosas de una forma distinta. Pregunta. ¿Cuántos Espíritus Santos hay? Uno. Si hay un solo Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo que Cristo prometió que le iba a enviar a ellos, los discípulos, era el mismo Espíritu Santo que moraba en él. En otras palabras, el Espíritu Santo que Cristo envió después de su ascensión es el Espíritu Santo que por 33 años estuvo presente en la vida del Señor Jesucristo. ¿Por qué está tan suave ahora después de haber estado gritando tanto? Me queda mucha energía todavía, pero sé la hora que es. ¿Por qué estoy así calmado? Porque aquí es donde está el detalle, familia. Para los que reclamamos que somos verdaderos cristianos. Esta es la seriedad del asunto. Esto es lo que debe llevarnos a nosotros a nuestras rodillas y clamar a Dios por misericordia. Y rehusar continuar viendo en la forma que estamos viendo. Reconocer la necesidad urgente que tenemos de que Dios nos capacite para empezar a ver toda esta basura que está a nuestro alrededor. Cuando digo basura no estoy hablando de pornografía, no estoy hablando de drogas. Es todo esto que no tiene valor eterno en nuestras vidas. Que un poquito de viento como un tornado desaparece completamente. Y todo eso en cual hemos invertido tiempo y esfuerzo y dinero, it's gone. Por otro lado, si el Espíritu Santo mora en mí, no hay forma en que yo pueda tener una comunión más íntima de la que tengo en este momento con Dios, de la que yo tengo en este momento. La idea de, ¿cuándo comunión íntima con Dios? Pues no, si el Espíritu Santo vive en mí, y el punto para nosotros como iglesia, para los que tienen dificultad con el hermano aquel, con la hermana aquel, que no me gusta, que habla de esta forma, que dice esto, que no le gusta esto, que no le gusta aquello otro, cosas que no son aceptables en la familia de Dios, que tenemos que confesar como pecados. El punto es que usted y yo no solamente compartimos el mismo espíritu con Cristo, compartimos el mismo espíritu con otros creyentes. Así de serio es el asunto. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? ¿Cuántos de ustedes tienen hijos que son medios cabeciduros? ¿Cuántos de ustedes tienen hijos que usted le habla, le entró por aquí y le salió por allá? ¿Right? ¿Cuántos de ustedes alguna vez han deseado metérsele por dentro a este muchacho a ver si entiende de una vez? De verdad, ¿cuándo ustedes alguna vez han pensado, yo lo que necesito es poder metérmele por dentro a este muchacho? ¿Alguna vez han pensado de esa forma? Ok. El Espíritu Santo puede hacer lo que todo maestro decía hacer con sus alumnos. ¿Qué? Metérsele por dentro y enseñarles no solamente desde afuera, dándole la revelación de la palabra, también puede enseñarles desde adentro al darles iluminación. No, ¿qué clase de maestro tengo? No soy yo, es el Espíritu Santo, familia. Oh, I just love this. Y voy a terminar. Ok. Entender lo que la palabra de Dios dice no tiene nada que ver
con mi capacidad intelectual. Mi maestro, yo tengo el Espíritu Santo de Dios, que es el mejor de todos los maestros. Conforme al diseño que Él me ha dado, Él me creó y me diseñó. Salmo 119, 73. Estábamos hablando ahorita. La capacidad intelectual que tengo ahora fue la que Él me dio. Y yo no necesito tener un IQ de 160, 80 para poder entender lo que dice la palabra. Lo que necesito es ser sellado por el Espíritu Santo. Y lo que necesito es amar a Cristo. Y si amo a Cristo, entonces voy a inevitablemente querer obedecer lo que Dios dice en su santa palabra. Algunos de ustedes los he visto en algunas ocasiones, otros no lo he visto anteriormente. Lo que me has escuchado decir con tanta pasión hoy es motivado por el agradecimiento a Dios. Porque cogió a alguien que tenía quizás alguna inteligencia y lo cambió por completo. Me dio una forma de ver distinta, una forma de discernir distinta. Y soy un cliente bien agradecido, complacido por lo que Dios ha hecho y continúa haciendo aún en el día de hoy. Antes de venir a la iglesia, luego de enseñar la clase que tuvimos, que en mi opinión estuvo bien chévere, ¿verdad? It was good, right? Okay. Inmediatamente algo sucede de lo que estábamos hablando. Me dice algo y I went, oh. Inmediatamente lo que hemos estado hablando me acuerda las cosas que ya me ha dicho. Y mientras estaba mirando, sentado, parado allí, frente a la ventana, donde se daban los platos, tomándome un poco de té, el Espíritu Santo de Dios, trayéndome promesas de Dios. Agradecido a mi maestro, a mi consolador, to my caregiver. Gloria a Dios. ¿Lo conoce usted? ¿Le ha entregado su vida a Él? ¿Lo ha confesado como el Salvador? ¿Le ha pedido que venga? Dame salvación, sálvame. Crea en mí algo distinto. Si no lo ha hecho, hágalo. Y luego déjeselo saber a alguien que ya conozca a Cristo y se goce con usted y se abracen y demos gloria a Dios. All right? God is good. All the time. Pie, por favor. Padre, muchas gracias te damos en el nombre de Jesús por este día tan bonito que nos has permitido tener. Aun cuando nuestra carne nos pueda decir que pudimos haber invertido este tiempo haciendo tal o cual cosa en nuestras casas, o en nuestro trabajo, o donde sea. Te agradecemos, Señor, lo que tu Espíritu nos dice, Señor. Ha sido una buena inversión de nuestro tiempo estar en tu casa, escuchando de ti. Espíritu Santo de Dios, tú eres el único que puede dar vida espiritual donde no la hay. La oración de los que ya hemos recibido esa vida es de que en este día, Señor, aún en esta hora, si te place, conceda, Señor, esa vida espiritual a quienes claman a ti en este momento. Y si en este lugar hubiese alguien que clamase a ti, tu promesa es de que cuando te busquemos de todo corazón te vamos a encontrar. Y que el que a ti se acerca, Cristo Jesús, tú no lo rechazas. Gracias por tus promesas, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu iglesia, Señor.
Gracias. Gracias por esta hora. Mi alma te alaba. Gracias por las personas que pusiste en mi vida en el 1984, que te amaron tanto, que fueron obedientes y caminaron hasta el lugar donde yo vivía, un lugar no muy agradable, y nos hablaron a mí y a Rosa de Cristo. El día más precioso de nuestra vida, el día de nuestro nacimiento espiritual, Señor. Gracias. Permite que nunca me olvide de eso, Señor, y que recuerde que a todos soy deudor. En el nombre de Jesús. Amén.